Gobernador, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Un placer verlo. Aparte, digamos, un cordobés de Córdoba Capital y un rosarino es un encuentro, por lo menos, que promete, Pero ¿no? claro, además yo te decía recién, mi padre fue rosarino, él nació en Rosario y toda la familia paterna es de Rosario, ¿no? Así que Eso ya siempre iba a Rosario. lo hace mejor, gobernador. Ha ganado un punto con esa cuestión. ¿Por qué decide ser candidato a presidente? Porque me parece que estamos en un final de ciclo, que Argentina necesita dejar atrás la maldita grieta, y me parece que el peronismo tiene que superar la colonización kirchnerista, y en este final de ciclo es la oportunidad de plantear algo que sea superador de la grieta, que también signifique una referencia para quienes tenemos la doctrina peronista, quienes nos decimos peronistas, y creo que es la hora también de que vuelva la cultura de la producción y el trabajo. Nosotros expresamos eso, producción y trabajo. Nosotros queremos representar a los que se levantan todos los días para ir a ganarse el pan para ellos y su familia. Representamos también el interior productivo, como Rosarino lo sabe como yo. Y representamos también el país normal que anhelamos. Yo lo que quiero para mi Argentina es que sea normal, es lo que queremos, y creo que la oportunidad es ahora. Por eso la decisión de presentarnos como candidato a presidente, y me acompaña Florencio Randas, un dirigente también del interior, de Chivilcoy, de Provincia de Buenos Aires, y que nos une más allá de las ideas comunes, la voluntad de gestión. Pues los dos tienen experiencia de sí, gestión. experiencia y gestión. O sea, Pero acaba de decir algo usted que me parece que es interesante detenerse. El peronismo que sufrió la colonización kirchnerista. ¿Qué es el kirchnerismo? el kirchnerismo es un movimiento feudal profundamente autocrático. Lo único que le interesa es ganar las elecciones y tener a todos en un puño. Si uno no coincide con ellos, pasa a ser enemigo. Y ellos en la gestión no les preocupa si aumenta el trabajo, si aumenta la pobreza. Por el contrario, ellos, más allá de que reciten consignas progresistas, fomentan la cultura del subsidio, que es lo que nosotros no queremos, porque quieren tener a la gente en un puño para ganar las elecciones. Y por eso el atropello que hacen permanentemente a la justicia, por eso le echan la culpa de su fracaso a los medios de prensa, por eso agreden al que piensa diferente, es ese esquema feudal y autocrático. Y me parece que ese esquema colonizó el peronismo, salvo el peronismo de Córdoba. Nosotros nunca nos pudieron colonizar, nosotros nos plantamos, defendimos la provincia, rompieron con Córdoba con la 125 cuando fueron por el campo, y desde allí nosotros siempre defendimos la provincia, pese a que ellos permanentemente nos discriminan, permanentemente pretenden atacar a Córdoba, ¿no? Y creo que este final de ciclo se está viendo en las elecciones, Luis, que está viendo en todo el país. Fíjese que cuando hay gobernadores peronistas que tienen buena consideración en sus provincias, cuando llamaron elecciones, no dejaron que vayan los miembros del gobierno nacional a campaña. Solo fueron a festejar el domingo ese. Y lo que estamos viendo ahora, más allá de que cada provincia, la elección refleja una particularidad de cada provincia, de cada municipio, lo que estamos viendo es que donde van asociados con el kirchnerismo pierden. A mí me parece muy interesante esto que usted dice. Creo que es un error, más allá de la expresión pitucos de Recoleta, que después hablaremos, es un error desde Buenos Aires analizar las elecciones provinciales con mirada nacional. Lo que pasa en las provincias, pasa en las provincias y tiene un condimento bien distinto y muchas veces desconocido para los que estamos en la capital. Sí, es así, y creo que un error también mirar el país desde el AMBA, que es el gran problema que tiene Argentina, la falta de federalismo, ¿no? Y nosotros, como decía recién, expresamos el peronismo democrático, el peronismo republicano, el peronismo federal, el peronismo progresista, el de la producción y el trabajo. Y no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Y creo que esa falta de federalismo que hay en Argentina es porque los gobiernos nacionales miran el país desde el AMBA y se olvidan del interior profundo, del interior que también es productivo. Por ejemplo, no puede ser que acá el boleto de transporte cueste más barato que en el interior, porque hay escándalos que cuesta 50 y pico de pesos. Claro, y el Rosario debe estar de los 100 pesos. Arriba de 120. Claro, esa es la realidad. La luz, ni hablemos, la luz la bancamos entre todos los argentinos a los subsidios que recibe de norte y de sur. El agua y el saneamiento igual, bancamos ahí entre todos los argentinos y reciben cientos de miles de millones de pesos al año. En el interior no tenemos que hacer cargo
los habitantes del interior, la nafta es más barata, el gas es más barato, y colocan hasta impuestos que los pague el interior, como son las retenciones a la exportación agropecuaria, que son un impuesto que no existe ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Chile, ni en la Bolivia de Evo Morales, existe solamente aquí, un impuesto que no existe en ningún país de América, en ningún país de Europa, ni ningún país de Asia. Y las retenciones son un impuesto a la producción. Por eso nuestro planteo es que le saquen el pie de encima del campo, que acaben con los cepos y eliminar la retención a la exportación agropecuaria. Y lo vamos a eliminar en 4 años, empezando con un 25% de rebaja el 10 de diciembre, si los argentinos nos apoyan con su voto. Porque es mentira lo que dicen algunos economistas de que no se puede bajar las retenciones porque eso le origina problemas al fisco. Porque está probado también y estudiado por los economistas que nos acompañan, de que por cada dólar que se bajan las retenciones automáticamente suben 67 centavos otros impuestos. Y eso, eliminar las retenciones, ¿sabe el impulso que tomarían las provincias que hoy son productoras agroalimentarias, que son muchas más que las que había hace 20, 30 años? Porque la productividad expandió la frontera agrícola en Argentina. Y eso significaría también entrada de dólares, que es lo que nos está faltando, ¿no? Por eso a mí me parece que las retenciones son otro ejemplo de la mirada del país desde el AMBA, porque penaliza el interior productivo y vienen al Tesoro Nacional. Bueno, la creadora de las retenciones, por más con el tema de la soja, minimizó el tema del yuyo, ¿no? Claro. Digamos, Cristina Fernández de Kirchner defínala, gobernador. Yo creo que ella tiene la misma concepción feudal que es marca registrada del kirchnerismo, que o maneja todo o es enemigo. Creo que disfraza esa concepción feudal y autocrática con consignas pseudo-progresistas. Ahora, los que peleamos en serio contra la dictadura, los que tenemos tiros en nuestro cuerpo por haber sido dirigente estudiantil, como en mi caso. Sin metáfora. Sí, sin metáfora. No, yo tengo un tiro y tuve suerte, digamos, cuando tenía 20 años, era dirigente estudiantil, un atentado que me hicieron de los servicios de inteligencia, que la bala se me alojó, me entró acá en la zona inguinal y se me alojó a 7 milímetros de la arteria femoral. Suerte, digamos, pero bueno. Después lo que vivió Argentina, lo mío no fue tan importante. Pero los que peleamos en serio contra la dictadura, aprendimos también. Aprendimos a ser respetuosos con lo que piense el otro, aprendimos a buscar el consenso, aprendimos el valor de la democracia y la pluralidad de ideas, que es la que permite que las sociedades avancen. Y jamás nos apropiamos ni tentaríamos apropiarnos de lo que son las expresiones de los derechos humanos. Usted acaba de usar la expresión muy ajustada, que es autocrático. El kirchnerismo o Cristina tiene una vocación autocrática. Para decirlo por la negativa, no tiene vocación democrática ni republicana. No, a ellos lo único que les interesa es ganar las elecciones. La concepción de ellos, gano las elecciones y me quedo con todo. El que no se somete a lo que yo digo es enemigo. Y a ese enemigo lo maltrato. Esa es la característica que ha tenido el kirchnerismo, que la trae de Santa Cruz. Esa es la realidad. ¿En sus 8 años de gobernador nunca intentaron seducirlo? En estos 8 años, que a mí me tocó 4 años de Macri, que también entró en la grieta y por eso fracasó, o sea, bueno, el motivo es eso. Yo creo que Macri fracasó porque él se creía que porque era empresario iban a llover inversiones y eso no existe en el mundo, y también porque entró en la grieta y la fomentó y eso lo llevó al fracaso y me tocan 4 años con este gobierno, pero yo había sido gobernador antes, cuando fue Cristina presidenta, claro, en el primer periodo, del 2007 al 2011. Y la verdad que la última vez que hablé con Cristina fue en el año 2011, de allí nunca más hablamos. O sea, ¿Hace 12 años que no habla con ella? No hablo con ella, no hemos tenido contacto ni relación. Ellos al principio, si vos dejás que ellos hagan lo que quieren, ellos no te tratan mal. Ahora, en cuanto vos te plantas, porque lo que hacen perjudica a tu provincia o perjudica a la sociedad, automáticamente pasás a ser un enemigo de ellos. Esa es la característica. Por eso digo que son autocráticos, pero una característica del feudalismo. Lamentablemente en Argentina se da el fenómeno del feudalismo en algunas provincias y creo que esa característica feudal es la que le hace decir, bueno, no me importa si hay trabajo, no me importa si aumentan los pobres, yo lo que tengo es ganar las elecciones y mientras
más subsidio termino dando, en definitiva la gente más queda dependiendo de mí para sobrevivir y eso me ayuda a ganar la elección. Eso es una de las características de quienes tienen un planteo feudal y creo que es típico del kirchnerismo. Sé que me va a decir no me corresponde, pues son colegas. Ese feudalismo aparece en Infran, en Formosa, en Los Zamora, en Santiago del Estero. Como bien dijiste, yo no hablo de colegas gobernadores, eso es algo que tienen que juzgar los habitantes de cada una de esas provincias. Bueno, pero digo, 20 y pico años, 24 años de permanencia al cargo, del que sea, no parece muy democrático, ¿no? A mí me parece que tiene que haber alternancia. Fíjate que yo tengo el orgullo de que a mí me suceda en el gobierno de Córdoba un nuevo dirigente que es de origen justicialista, que es Martín Yarlora, que es un dirigente joven, serio, capaz, da certeza, ha probado capacidad de gestión y lo acompaña a él como vicegobernadora, un exitoso intendente radical, dirigente del radicalismo, que también tiene una característica. Es joven, da certezas, ha mostrado capacidad de gestión. Y eso para mí es una inmensa alegría, poder darle a las nuevas generaciones la conducción de la provincia de Córdoba. Y junto con esto, nosotros produjimos en Córdoba la mayor renovación política de la historia de la provincia, porque había una ley que impedía la reelección de los intendentes y los legisladores de Córdoba. Y fueron 290 intendentes que no pudieron reelegirse y 29 legisladores sobre 70 que no pudieron reelegirse. Y a mí algunos me decían, no, cambiemos esa ley. Yo dije, no, vamos a hacer que nadie en Córdoba se perpetúe en el poder. Nadie puede estar más de 2 periodos y después a descansar. Y bueno, si después la sociedad lo vuelve a elegir, claro. Pero es lo lógico. La renovación, nadie se puede perpetuar en el poder. Esto es lo que yo pienso y esto es lo que venimos aplicando en Córdoba, ¿no? ¿Me cuenta qué pasó con Larreta? Nosotros planteamos siempre la necesidad de que para superar la crisis y la decadencia argentina hace falta un gobierno de unión nacional. Yo siempre traigo como ejemplo lo que pasó en el estallido de la convertibilidad. Una semana donde tuvimos 5 o 6 presidentes. ¿Cuándo se empezó a enderezar la cosa? ¿Cuándo Alfonsín y Duarte? No hay duda. La historia es Alfonsín y Dualde. Alfonsín y Dualde, pero entonces me parece que la crisis que hay hoy exige lo mismo, exige que seamos capaces de coincidir en un programa e ir hacia un gobierno de unidad nacional, de coalición, como yo le llamaba el frente de frente, que es lo que también hicieron en Santa Fe, la oposición lo ha hecho ahora. Bueno, lamentablemente hubo un sector del PRO, encabezado por Bullrich y Macri, que se opusieron, porque el radicalismo estaba de acuerdo Pichetto, estaba de acuerdo la coalición cívica también, y Larreta estaba de acuerdo. Entonces eso no se pudo hacer. Creo que la posibilidad de plantear esto es después que pase la primera vuelta. Por ejemplo, en Uruguay, después que pasó la primera vuelta, los dos partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Colorado, que es como el radicalismo y peronismo, se pusieron de acuerdo y plantearon un gobierno de coalición, ganaron la segunda vuelta y es el sustento del gobierno del presidente de la calle Pou. Nosotros precisamos, al igual que en el acuerdo Alfonsín-Dualde, que haya el suficiente sustento político, el sustento social para el próximo gobierno nacional. Yo aspiro que los argentinos me digan a mí de presidente. Digo, después de octubre. Después de octubre lo volvemos a hablar, porque ahora estamos todos compitiendo. Claro. Entonces, después del 22 de octubre, lo podemos volver a hablar. Porque vio que en nuestro país tenemos la tendencia a tener una norma y o correrla o acomodarla más. Yo siento que la paso de ahora es como una primera vuelta. O sea, salvo esta interna competitiva de Juntos por el Cambio, de Bullrich y Larreta, en el resto es miden posibilidades. Claro. Usted dice, pero el acuerdo eventual de si usted es presidente, o para llegar a ser presidente, o si Larreta es presidente, o Juntos por el Cambio, es post-octubre. Post-octubre, sí, hasta allá competimos todos. Nosotros, evidentemente, más allá de que la ley exige que participemos en las PASO, al ser un solo candidato, vamos a estar en octubre, o sea, claro, como fuerza hacemos por nuestro país. Pero va a estar, o sea, no hay ninguna posibilidad que baje la candidatura. Ninguna posibilidad. Nosotros vamos a competir en octubre y después de octubre tenemos esta disposición. No sé quién ganará las PASO en la otra fuerza, pero nosotros tenemos esa disposición y si coincide en hacer un país de producción y trabajo, en acabar con la maldita grieta, en hacer un país federal, en
un país que tenga relación con todos los países del mundo, un país que sea normal, Luis. Lo que precisamos es un país normal. Parece una ambición loca, pero ¿no? claro, Es decir, un país normal. Normal, queremos ser normal. A mí me dicen, ¿cuál es el secreto de Córdoba? De Córdoba está bien, pero somos normales. Nosotros respetamos las instituciones. Jamás se nos ocurriría plantearle juicio político a algún miembro del Superior Tribunal de Justicia, que es el equivalente a la Suprema Corte de la Nación. Y de los cuales 3 miembros de los 7 lo nombró el gobernador Mestre hace 27 años, cuando el radicalismo ejercía el gobierno en Córdoba. Cero problema, al contrario, son unos grandes miembros del Superior Tribunal de Justicia. Jamás se nos ocurriría no acatar un fallo de la justicia. Jamás se nos ocurriría que la política maneje el Consejo de la Magistratura. Ahí la mayoría la tiene el Poder Judicial junto al sector académico. Y jamás se nos ocurriría, y ahora lo hemos puesto por ley este año, cambiar el orden de mérito de los que rinden concursos. Eso garantiza la independencia del Poder Judicial. Además, jamás se nos ocurriría tener un medio de prensa propio, en 24 años, jamás. Y respetamos la libertad de prensa a rajatabla, porque si no hay libertad de opinión y no hay libertad de prensa, se resiente el funcionamiento de la democracia. ¿Por qué el competidor de Yarlora, Luis Juez, en cambio acusó... Schiaretti tiene todos los medios de comunicación a su favor, las carteleras públicas a su favor? Yo no comento nunca declaraciones de otros políticos, pero pueden consultar en Córdoba cómo funciona. Nosotros no tenemos ningún medio afín. Y además, jamás espiamos a nadie, jamás perseguimos a nadie, impulsamos la pluralidad de pensamiento. Y eso da confianza, Luis, eso genera confianza en la sociedad. Y nosotros le agregamos esa confianza a la certeza en la gestión del gobierno, que es mantener el equilibrio fiscal y el superávit fiscal a lo largo del tiempo, que le permite a la gente tener certeza de que nunca le vamos a estar cambiando los impuestos permanentemente o cambiando las reglas de juego. Nos permitió también encarar el mayor plan de obras públicas de la historia de Córdoba, de 8.100 millones de dólares, que lo hicimos con ese superávit fiscal, básicamente, para mejorar la vida de la gente y también para generar mejores condiciones de producción y de generación de puestos de trabajo. La confianza más la certeza es la que permite que trabajemos juntos. Y es lo que hacemos en Córdoba. Cuando se frustra el acuerdo entre Larreta y el sector de ustedes, los que más duros estuvieron efectivamente fueron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Bullrich explícitamente dijo, el peronismo de Córdoba se ocupó de que no ingrese, alambró la provincia de Córdoba para que no ingrese el kirchnerismo, pero a nivel nacional acompañaron todas las decisiones del kirchnerismo. Es absolutamente falso. Los kirchneristas nos acusan de que nosotros le votamos leyes a Macri. Nosotros, a todo gobierno que es elegido por el voto popular, siempre le dimos la posibilidad de que ejerza su programa de gobierno votándole leyes que él consideraba fundamental. Fue así con el gobierno de Macri y también lo hicimos al inicio del gobierno de Fernández, pero toda ley que nos perjudicara a los cordobeses, que fuera en contra del funcionamiento de las instituciones de Argentina, nosotros votamos en contra la vuelta de norte y de sur al Estado Nacional, que habíamos conseguido por planteo de Córdoba, que fueran responsabilidad de Cava y de Provincia de Buenos Aires, como corresponde, que es donde prestan el servicio. Los dio vuelta el kirchnerismo, votamos en contra del aumento de las retenciones a exportaciones agropecuarias, y nosotros votamos en contra de todo lo que sea atropellar el funcionamiento institucional, por eso estamos absolutamente en contra de este pretendido juicio político a la Suprema Corte. Siempre mantuvimos esa posición. Y nosotros, es cierto que en Córdoba los que enfrentamos en serio el kirchnerismo, lo empezamos a enfrentar a partir de las 125, allá en el año 2008, cuando el kirchnerismo rompe con la sociedad cordobesa, cuando agrede al campo, fuimos nosotros quienes ejercemos el gobierno provincial. Y evidentemente los cordobeses están de acuerdo con ese modelo de gestión cordobés porque nos ratificaron la confianza eligiéndolo a Martín Yarlora gobernador y también nos ratificaron la confianza en la ciudad de Córdoba eligiendo a Daniel Pacerini como intendente, ¿no? Esta es la verdad. Y si hay algo que caracteriza a los cordobeses es que nadie, lo mismo que a los santafesinos, ¿no? Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Y si ellos ratificaron la confianza en nuestra fuerza política es porque confía de que somos realmente un gobierno que es democrático, que es plural, que busca ampliar la base de sustentación, un gobierno que no pone trabas a nadie, sino
que es un gobierno que acompaña a que cada vez haya más producción y más empleo en Córdoba. Nosotros somos de subsidiar el empleo y no el desempleo. En Córdoba, cada fábrica nueva que se instala tiene subsidio a los nuevos puestos de trabajo que genera durante un tiempo. Lo establece la Ley de Promoción Industrial. Y no cambiamos, garantizamos la seguridad jurídica. Hace 20 años impulsamos que Córdoba sea un polo de software y le equiparamos a la industria, el software, fue la primera provincia que hizo eso. Y bueno, desde hace 20 años, por mantener las reglas de juego, por mantener la seguridad jurídica, nos transformamos en un polo muy importante de producción de software, tal vez el más grande del interior del país, ¿no? Me parece que esto es lo que se valora, o sea, y en definitiva, el conjunto en Córdoba podemos pensar distinto, pero somos capaces de trabajar juntos. ¿Por qué? Porque nos parece que eso es lo normal que tiene que pasar en cualquier sociedad. ¿Cómo va a ser recordado Alberto Fernández como presidente? Yo creo que va a ser recordado como muy mal presidente, no tengo ninguna duda. Pero es la característica del kirchnerismo, solo pone de candidato a alguien que no pueda tener decisión propia, que pueda ser condicionado. ¿Eso lo incluye a Massa? Sí, por supuesto, no tenga ninguna duda. Massa es kirchnerista, Sí, es por las dudas, ¿no? Porque es kirchnerista y es la expresión más cabal del fracaso del kirchnerismo. Hace un año que es ministro de Economía lo es. Y su programa económico, que es poner parche sobre parche, evidentemente fracaso. Tenía la inflación en 65% anual, está en 130% anual. El dólar en 240 pesos, ahora está a 550, 560, está increíblemente alto el dólar. O sea que en vez de mejorar la economía, peoró, y hace un año que es ministro, no es que 2 o 3 meses. Y ahora lo ponen de candidato a presidente, el ministro de Economía, de la inflación de 3 dígitos. La verdad que únicamente a Cristina Fernández de Kirchner se le puede ocurrir una idea como esta, ¿no? Porque, a ver, miremos el tema inflacionario, miremos los países alrededor nuestro. Yo siempre digo, no hace falta compararse con Europa, con Suecia o con Estados Unidos, no hace falta compararse con los países desarrollados. Pero, a ver, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, tiene una inflación menor al 10% anual. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa inflación los argentinos? Porque quienes manejan el Estado, con tal de ganar elecciones, ellos toman medidas y gastan siempre más de lo que le ingresa. Y esto es como una familia. Si vos siempre gastas más de lo que te ingresa, vas a tener dificultad. En una empresa te fundís. En el Estado, como los Estados no quiebran, ¿qué hacen? Piden prestado hasta que el que te presta dice, che, esto no me van a pagar nunca, no te presta más. Entonces ahí, en vez de gastar menos, le dan a la maquinita de imprimir billetes y la inflación se dispara. Y es lo que está pasando ahora con Argentina. Pero digo, usted decía, después de octubre veremos si existe la posibilidad de acordar en un gobierno de unidad nacional con, por ejemplo, un sector o conjuntos por el cambio. No existe ninguna posibilidad de que usted pueda estar cerca de Sergio Massa. Con el kirchnerismo no hay posibilidad, ninguna posibilidad. Nosotros vamos a respetar siempre la voluntad popular. Yo aspiro que los argentinos me elijan a mí, el presidente, pero vamos siempre a respetar la voluntad popular y vamos a ser respetuosos del funcionamiento institucional. Pero no hay ninguna posibilidad porque él expresa el kirchnerismo. Y el kirchnerismo es uno de los polos de la grieta y no va a cambiar. Por eso no veo ninguna posibilidad de que podamos hacer un acuerdo con el kirchnerismo. Los que no somos peronistas, a mí me acusan de gorila y alguna razón tendrán. No, nunca vi, mira que te sigo siempre, nunca vi actitud de gorila tuya. ¿Qué es ser peronista en el 2023? Yo no puedo tener no tengo el peronómetro para decir quién es peronista y quién no. Yo puedo decir lo que expresamos nosotros. Nosotros expresamos el peronismo democrático, el peronismo federal, el peronismo republicano, el peronismo progresista y el peronismo de la producción y el trabajo. El peronismo es capitalista. Yo no sé cuándo fue que se discutió si el peronismo estaba en contra del capitalismo o no. O sea, a mí me parece un anacronismo increíble. Pero claro que es un anacronismo. Pero fijémonos lo que dicen aquellos que son gobiernos progresistas en serio. Lo que dice el Pepe Mujica. Lo que ha dicho Pepe Mujica, digamos, por mencionar a un gran presidente uruguayo. Yo me acuerdo cuando fue el tema de la carne en Uruguay, que también había problemas que había aumentado la carne, Pepe Mujica no se le ocurrió a él ponerle un cepo a la carne, poner atención a la carne. Armó un programa que se llamaba El Asadito Pepe, que traían carne de Paraguay y de Argentina. Eso es lo normal.
Y eso es lo natural. Y el Pepe Mujica, cuando le pregunta, más allá de que él es socialista, él dice, no, el capitalismo es el sistema que hoy funciona. Dice, esto lo dice con toda la letra, tampoco lo vi a Lula plantear otra cosa, únicamente aquí se discuten otras cosas. Y yo creo que el equilibrio que tiene que haber en una sociedad entre el funcionamiento del mercado, que es el que más puestos de trabajo genera y el que genera riqueza, y el funcionamiento del Estado, la resume una frase de Willy Brandt, yo se la tomé a él, que fue canciller en Alemania, que dice, tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No podemos vivir discutiendo consignas. Nosotros en Córdoba jamás le decimos a un empresario tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, lo ayudamos para que produzca más y para que invierta en Córdoba. Pero hay cosas que si no las hacemos nosotros no las hace nadie. Si nosotros no hacíamos los gasoductos troncales, que fueron 3.080 kilómetros de gasoducto en la provincia, que nos permitió pasar de 9 parques industriales homologados a 54 en 3 años, no lo iba a hacer el mercado. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Llevando internet de alta velocidad a través de la fibra óptica, porque tenemos 5.000 kilómetros de fibra óptica, a los 427 municipios comunes. Y le llegamos el internet en la puerta. Y después será el intendente, las cooperativas, algún privado que hará la última vez. Pero llega y llega a un precio razonable. Y eso lo hace el Estado sin ponernos a discutir. ¿Hace falta para el progreso de Córdoba? Lo hacemos. Lo mismo que los gasoductos, lo mismo que las escuelas, lo mismo que el hospital, lo mismo que las rutas y las autovías y autopistas. Me parece que esto es lo que marca el equilibrio de una sociedad y marca la posibilidad de progreso, ¿no? El trabajar mancomunadamente. Defíname a Javier Milei, gobernador. Creo que él es un fenómeno que tiene toda la lógica del planeta que pase, porque en Argentina los políticos cultivan la maldita grieta. Viven encerrados en su pelea interna como perros y gatos, y la grieta es negocio de los políticos y desgracia para la gente. Porque los políticos se pelean por ver cómo figuran en una lista, en qué puesto van. En las internas uno ve por ahí no propuestas, sino ve peleas también de perro y gato, y la sociedad con razón se aleja de los políticos, entra a rechazar a los políticos. Por eso me dicen, usted no aparece mucho en los medios, que Arete me dice, y yo me tengo que dedicar a resolver los temas de Córdoba, no puedo estar como comentarista de la realidad o peleándome con otros políticos. A mí me eligieron para gestionar, y es lo que tentamos hacer, y es lo que nos une con Randazzo y también con Chiche Duhalde, que nos expresa como primera candidata a diputada nacional en Provincia de Buenos Aires. Y me parece que Milei es el emergente de ese rechazo de la sociedad a los políticos, porque los políticos se alejaron de la gente. Él expresa eso. Lo que pasa es que si a mí me preguntan, bueno, las propuestas que hace Milei, yo la verdad no vi que se apliquen en ningún país del mundo, y mucho menos que tuvieran éxito en algún país que se tentaron aplicar, ¿no? Pero la prueba evidente de este rechazo a los políticos de la sociedad es que hay baja cantidad de habitantes que van a votar en las elecciones, no baja la participación. Si usted es presidente, va a llegar a recibir un país en quiebra o casi. Si fuera una empresa, como usted muy bien dice, se le decretaría por lo menos la convocatoria de acreedores, si no la quiebra. Para la resolución se escuchan desde dolarización, sacar el cepo inmediatamente, ser gradual. ¿Cuál es su posición respecto a lo económico? Que hay dos hilos conductores de las crisis de Argentina y la decadencia argentina en esa década. La falta de dólares y el déficit fiscal que origina la alta inflación. La falta de dólares, hay vientos internacionales a favor de que Argentina tenga dólares genuinos, que la única manera de tener dólar que es exportando. Ya mencioné el complejo agroalimentario, si le sacan el pie de encima al campo, si eliminamos la retención, creo que en el litio tenemos posibilidad. En el resto de los minerales, Luis, no puede ser que haya minerales del lado chileno de la cordillera y del lado argentino, no. Lo que necesitamos es darle seguridad jurídica, promover las inversiones, y que no puede estar reñido con el cuidado del medio ambiente y la promoción de la inversión en minería. Y eso hay que tomar los recaudos adecuados. En el gas y el petróleo, hace 7 años querían hacer este gasoducto de 600 kilómetros. Nosotros hicimos 3.080 kilómetros en 1 año y medio. O sea, hay una falta de gestión fenomenal mientras discuten si lo hace el público o el privado. Hay que hacerlo y punto. Creo que ahí hay otra gran posibilidad.
la economía del conocimiento. Más allá de la caída en la educación, somos competitivos en la economía del conocimiento, hay que quitarle las trabas, que la gente no sabe si, como factura en dólares, si le van a dar los dólares, no le van a dar los dólares, hay que quitarle las trabas a eso. Y también la pesca, ¿eh? Tenemos miles de kilómetros de litoral marítimo y no ha explotado Argentina la pesca. O sea, son sectores que rápidamente pueden traer dólar. Y el otro tema es que hacer un plan de estabilización macroeconómica en serio, y eso significa tener como piedra angular de ese plan la eliminación del déficit fiscal. Porque, como decía recién, como en la historia del eterno déficit fiscal argentino. Y no es que para eliminar el déficit fiscal haya que hacer un ajuste salvaje, como denuncia el kirchnerismo. Se trata de caminar 3 andariveles muy simples. Uno, evitar la superposición de funciones entre la nación, las provincias y los municipios, hay mucha tela para cortar. 2, los subsidios de la energía y el transporte no pueden ser para toda la sociedad, tienen que ser para los que lo necesitan. Yo soy clase media, yo no preciso que me subsidien la energía. Y 3, las empresas públicas no pueden tener déficit. Y ni siquiera entro en la discusión que es legítima y hay que darlo al debate si tienen que ser pública o privada, pero no pueden dar déficit. Nosotros en Córdoba tenemos, la empresa provincial de energía es pública, da utilidades, paga impuestos a la ganancia. El Banco Provincia de Córdoba es público, da utilidad y paga impuestos a la ganancia, es lo que corresponde. ¿Qué hace con la empresa pública deficitaria? Que hay que hacer que deje de dar déficit. Es lo que hicimos con la EPEC. ¿En la gestión del Estado o en la privatización? En la gestión del Estado. En la gestión, primero hay que hacerla que no dé déficit. Después se puede discutir si es privado o público. Pero lo primero, no puede dar déficit. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con la empresa provincial de energía de Córdoba y no la privatizamos? Pero sí hicimos que diera superávit, que diera ganancia y pague impuestos a la ganancia. Para ponerlo en términos bien concretos y emblemáticos, usted es presidente de la Nación, aerolíneas que hoy da déficit. Las que tiene que llegar a déficit cero, punto, se acabó. Después pueden discutir en el Congreso el tiempo que quieran, si tiene que haber aerolínea bandera, no, pero otra discusión. Lo concreto y lo que indica el sentido común, porque no es un problema ideológico, es el sentido común, no puede dar déficit. Y esto no significa que el Estado no pague o no subsidie alguna ruta. Nosotros en Córdoba tenemos la tarifa social de luz, pero la paga el Tesoro provincia. La empresa tiene que dar superávit. El plan macroeconómico consistente de estabilización que usted dijo, ¿lo imagina en términos de una convertibilidad? Asumo que la dolarización no. ¿Qué? ¿Cuál es? No, yo creo que pretender atar la moneda de uno a otra moneda hoy es milagrero. Es milagrero. El planteo de la dolarización es milagrero. Cree que damos un golpe de magia y automáticamente se resuelven los problemas de Argentina. Argentina es una economía y una sociedad compleja que hace imposible que nosotros tengamos como moneda oficial otra moneda. Porque además, y cuando usted ata su moneda a otra moneda, eso le puede funcionar un tiempo. Le puede funcionar un tiempo mientras usted tenga productividad tan o más alta que la otra moneda. Pero después no funciona. La prueba evidente es lo que pasó con la convertibilidad. Y yo fui funcionario en la época de la convertibilidad porque era algo que me parecía que momentáneamente era necesario. La prueba evidente, fíjese, Brasil también lanzó el mismo programa. Salió en el momento que tenía que salir Fernando Henrique Cardoso. Mire hoy cómo estamos. $1, 5 reales en Brasil. En Argentina, $1 estamos en 550, 560 pesos. Porque cuando se enamoran, sobre todo los macroeconomistas, de los instrumentos, en vez de saber cómo hacen los países que progresan, que son las ganancias de productividad las que permiten el progreso constante de una sociedad, terminan por enamorarse de los instrumentos, utilizándolo cuando ya hay que dejar de utilizarlo. Pero una de las cosas que, por haber trabajado fuera, porque pues yo tuve que irme a Argentina, me buscaban los militares del tercer cuerpo para ser detenido o desaparecido en la época de la dictadura. Y fui y entré a trabajar en Brasil, en una multinacional automotriz y en la Fiat brasilera. Y la verdad que vi cómo funcionaba en Brasil, cómo funciona también en otros países del mundo, y vi que en ningún lado se enamoran de los instrumentos los economistas como acá, y en ningún lado hay tantas discusiones por consigna ideológica, ni siquiera por ideología, Luis, por consigna ideológica. ¿Es blanco o negro? Y el mundo es gris, gris más claro. Es muy interesante eso que dice. Gris más oscuro, pero es gris. Es muy interesante, porque yo digo que muchas veces se adjetiva la discusión y no se sustantiva. Claro, coincido plenamente. Le iba a preguntar por el tema, yo creo que hay dos grandes temas en un país que intenta ser normal.
la economía y la seguridad. Y en la seguridad también hay una adjetivación, progresismo, garantista o represión. ¿Dónde se para ahí? ¿Qué cree usted que debería hacer un presidente sobre ese tema? Hacer cumplir la ley. Y creo que debe encarar el Estado Nacional de una vez por todas el combate al narcotráfico. Porque el Estado Nacional es el principal responsable en todos los lugares del mundo del combate al narcotráfico, el Estado Nacional. Y acá mira para el costado y le tira a las provincias y a los municipios la responsabilidad del combate al narcotráfico. Creo que el combate al narcotráfico pasa por, primero, cuidar las fronteras si nosotros no producimos la droga. Entra por la frontera argentina, sea por tierra, sea por mar, por río o sea por el aire. Ya sí pueden funcionar las Fuerzas Armadas como garante de la frontera. Segundo lugar, hay que poner más fuerzas federales en las provincias para combatir el narcotráfico y deben coordinar ellos el combate al narcotráfico. Hay que nombrar al menos 15.000 nuevos gendarmes, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria. Tercer lugar, hay que tener las cárceles de máxima seguridad para que los capos narcos no sigan dirigiendo su imperio desde la cárcel. Y ahí los garantistas, los teóricos garantistas, dicen, no, ¿cómo van a hacer eso? Y en cuarto lugar, hay que trabajar en serio en el lavado de activos financieros. Hay que hacer que haya una unidad de investigación de lavado financiero que funcione porque ese imperio que ellos conservan y edifican, lo tienen también porque consiguen lavar sus activos. Me parece que esas son medidas que tiene que encarar el Estado federal como corresponde. Y, por otro lado, yo aprendí yendo a Medellín, porque una de las preocupaciones que tenía en el año 2015, a final del 2015, asumí mi segundo mandato, es que veía que el narcotráfico se iba expandiendo. Dije, bueno, aquí hay que ver cómo evitamos que sean dueños de las barriadas populares. Y vi la experiencia en Medellín. Ellos tienen los consejos de seguridad ciudadana, barriales, donde participa desde la policía, la provincia, el municipio, los centros vecinales, los centros de jubilados, las organizaciones religiosas, las escuelas. O sea, es un mallado social que impide que los narcos se hagan dueños de los barrios. Nosotros eso lo aplicamos en Córdoba y los resultados son satisfactorios, porque tenemos 85 consejos de seguridad ciudadana que están en las principales ciudades de la provincia, ¿no? Que lo hemos creado ahí. Y me parece que esa es otra arista que hay que cuidar mientras se va combatiendo el narcotráfico. Cuando usted dice combate el narcotráfico, ¿lo piensan todos los eslabones o asume la posibilidad de la despenalización de la droga para uso personal? Pero esa es otra discusión, porque la verdad que la despenalización de la droga para uso personal, mientras no la resuelvan los países desarrollados, que son los principales clientes del narcotráfico mundial, no lo vamos a resolver, por más de que lo despenalicemos, nosotros no lo vamos a resolver acá. Si me pregunta a mí en lo personal, yo no estoy de acuerdo en la despenalización, porque creo que la droga destruye. A mí me toca ver en la fase de rehabilitación de quienes caen lamentablemente bajo la droga, que es difícil la situación de ellos, de la familia, de todos sus seres queridos. Entonces, no me parece que podamos despenalizar, porque en Argentina eso termina perjudicando inclusive a los sectores más humildes de la población, que son los que tienen ninguna posibilidad, son los que no tienen posibilidad de que la familia les pueda pagar un proceso de rehabilitación, y lo tiene que hacer el Estado. Nosotros tenemos los 4 niveles, que desde el nivel ambulatorio, del nivel de prevención, el nivel ambulatorio, el nivel de internación por pocos días y las comunidades terapéuticas. Pero mi experiencia es de que es tremendo el efecto que produce la droga, por lo tanto no estoy de acuerdo con la despenalización. Usted por ahí decía que lo han acusado de no hablar con los medios. Lo difícil que es hablar con usted, definitivamente. Por eso esta pregunta que hago a todo el mundo de los que se sienta allí tiene un valor muy especial, porque es la primera vez que lo puedo entrevistar. ¿Quién es usted? Yo soy un humilde hijo de barrio Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba, que tengo la alegría de haber nacido en un barrio de calle de tierra, en un barrio donde no entraba el colectivo, y tener una infancia feliz por lo que era mi padre, mi madre, mi hermana, que siempre me cuidaron y me dieron el cariño necesario, y siempre tengo la alegría de tener los amigos del barrio, ¿no? Y soy alguien que, además de
de contar con esa niñez donde no teníamos mucho, por el contrario, el barrio empezó a mejorar cuando los vecinos empezaron a poner, porque en aquella época yo era chico, se podía poner recursos para hacer el pavimento, para que llegue la luz, el alumbrado público, para que llegue el gas. Bueno, esa es mi historia. Y también tuve la suerte, tal vez porque mi madre y mi padre me inculcaron que sea siempre buen alumno. Tuve la suerte de ser mejor alumno y fue abanderado en la primaria, de que mi padre, él cuando yo terminaba sexto grado, mi padre un buen rosarino, que era ferroviario, me dijo, mira, yo quiero que vos puedas ir a la universidad, el sueño de la movilidad social. La movilidad social ascendente. Dice, entonces hay una escuela que si vos vas y haces 4 años te salva del servicio militar, que era obligatorio. Y dice, él dice, eso sí, vos ahí tenés que ser buen alumno porque yo no puedo pagarte la cuota que salí, le dice. No tenemos. Entonces, bueno, yo dije, sí, vos te animas, me dice, vamos, yo ni sabía lo que era, le dice. Bueno, fui, tuve la suerte, fui el mejor promedio de estudio. No fui abanderado por la conducta, por instrucción militar, porque era bastante revoltoso, ¿no? Pero fui el mejor promedio de estudio en el liceo y también tengo una gran alegría de haber hecho el Liceo Militar General Paz, digamos, porque eso de hacer el secundario, a ver, yo tenía 11 años, pues siempre mi padre con eso de que llegue, me reciba joven, él quería que vaya adelante en los estudios, entonces yo rendí un grado libre y entré con 11 años en secundario. Pero ahí en un internado con disciplina militar hay que ponerse espalda contra espalda. Si no, en la adolescencia, si uno no se pone espalda contra espalda, es difícil sobrellevar, porque estábamos de domingo a la noche hasta viernes a la tarde adentro de la institución. Pero ahí aprendí lo que es el valor del compañerismo pese a todo. Ahí aprendí también a forjar el carácter, a forjar la fuerza de voluntad y estoy también orgulloso de haber hecho el secundario en el liceo. Y después, bueno, estoy contento de haber ido a la Universidad Nacional de Córdoba, haber entrado con 16 años. Tengo la alegría de la época que entré, y si después hay un tiempo comento de que fue lo que fueron los IDU del 60 y el 70, tengo la alegría de haber sido uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo, después tuve un atentado, y bueno, terminé la universidad a los 21 años, terminé en la Universidad de Ciencia Económica recibiéndome como contador público nacional. Fui padre muy joven, mi hija nació cuando yo tenía 21 años y la verdad que viendo en perspectiva aquellos, por eso le decía a los que peleamos en serio contra la dictadura, ¿no? Era una época, a mitad de los 60, yo entré en el 66 a la universidad, que entraba por primera vez los hijos de los peronistas a la universidad. La movilidad social ascendente que había producido Perón hacía que sea la primera generación de hijos de peronistas que entramos a la universidad. Junto con eso se daba el fenómeno de que Perón estaba proscripto y era la mayoría del peronismo, accidentalmente, o puede, no necesariamente tiene que serlo siempre. Entonces, para nosotros el tema de la democracia era una cosa abstracta. Se suma eso que viene el golpe militar de Onganía en el 66 con el atropello a las universidades y se da también el Mayo francés, se da también que se lo miraba a Che Guevara como algo romántico, digamos, lo de Che Guevara en Bolivia, y la falta de democracia, la proscripción que venía el peronismo, la llegada de la primera generación de hijos de peronistas que vienen a la universidad, hizo de que en Argentina la protesta y los hechos, las manifestaciones de los años 70 fueran tan masivas, ¿no? Me parece que eso incidió para que sea mucho más masiva que en otros países hermanos de nuestra América Latina y del Cono Sur. Y sí creo, y lo digo por haber planteado la lucha contra la dictadura, que hasta que llegó el gobierno constitucional, el 25 de mayo del 73, valía cualquier método de lucha. A partir del 25 de mayo del 73, cuando asume un gobierno constitucional, cualquiera que hiciera alguna acción armada, al único que servía era la derecha reaccionaria. Y la historia me dio la razón, porque después vino la dictadura genocida, que fue lo peor que nos pasó a los argentinos. Yo creo que si hay una dictadura que fue émulo de Hitler, fue la dictadura genocida argentina. Y los que plantean la teoría de los dos demonios, lo único que hacen es tentar justificar el horror y los crímenes de lesa humanidad de esta dictadura genocida. Porque no hubo ningún otro lado, Luis, donde con el Estado, en nombre del Estado, se secuestrara gente,
se los torturara hasta reducirlo a guiñapo humano, se los encadenara en cárceles clandestinas, se los matara y no le dieran el cuerpo a sus deudos. Y además se robaran a los niños y después mataban a la madre. Eso únicamente yo veo el antecedente en lo que fue el genocidio nazi. Esa es la verdad. Por eso digo que siempre hay que tener memoria, siempre hay que recordar eso, porque no podemos correr el riesgo de que se vuelva a repetir. Y no hay nada que justifique el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad. Usted puede decir, ¿hay acción en contra del Estado? Sí, pero en España, cuando pasó el atentado de Atocha, no salieron a cazar indiscriminadamente a marroquíes, investigaron con la ley como corresponde. Sí. Y esto es lo que corresponde cuando hay hechos violentos en contra de la institución democrática. Me parece que esto es lo que pasó en Argentina y los que peleamos en serio aprendimos también. Aprendimos de los errores que cometimos, aprendimos a la importancia que tiene la democracia como sistema, porque nos tocó vivir la falta de democracia, aprendimos a que el que piensa distinto no es enemigo de uno, sino que es alguien con el cual podemos y debemos construir juntos. Aprendimos que hay que ser tolerante y aprendimos el valor de cuidar la vida por sobre todas las cosas. ¿No? Estas son las cosas que son enseñanzas que a mí me dejó todo mi paso por mi niñez, por mi adolescencia. ¿Su papá ferroviario, su mamá? Sí, ama de casa. Mi mamá era la que ponía, ella como era buena vecina, mi mamá era la que ponía las inyecciones gratis en el barrio. Yo me crié viendo eso. O sea, mi viejo es el que peleaba por las cosas del barrio. Él fue preso en el golpe del 55, tuvo un mes preso, yo tengo grabado todavía cuando era chico, le íbamos a visitar la cárcel con mi madre, el letrero de la penitenciaria de Córdoba. Él era ferroviario, lo echaron del ferrocarril, pero un amigo que también, con los errores que se había cometido en el último gobierno de Perón, había sido perseguido injustamente, no era peronista. Un amigo de mi papá que era jefe, mi viejo lo defendió en aquella época. Dijo, no lo toquen, es buen jefe, bueno, porque mi hijo era así, tipo recto, digamos, la justicia por sobre todas las cosas y liquida. Lo defendió. Y después ese amigo lo defendió a mi viejo, pues lo habían echado, y lo defendió, lo reincorporó y lo mandó a trabajar en La Plata. Trabajó en La Plata un tiempo y después fue a Tucumán, a Tafí Viejo. Y ahí ya mi padre dijo, bueno, para toda la familia Tafí Viejo, porque no sé cuánto tiempo voy a tener que quedar acá. Bueno, ahí fuimos, me acuerdo, pasamos casi un año en Tafí Viejo, yo estaba en cuarto grado, y después cuando asume Frondizi, vuelve a Córdoba mi papá. Pero yo me crié en eso, o sea, viendo mi viejo que era, quien encabezaba junto a otra dirigente radical que vivía al frente de mi casa, dirigente barrial, eran los dos, la dirigente radical y mi viejo dirigente peronista, la pelea para que haya asfalto en el barrio, ¿no? Las cosas ahí, digo, pero ¿cómo vamos a estar peleando peronista y radical? Y sacan los dos viejos juntos, ¿no? Y esto es lo donde yo me crié, y siempre con el cariño, pues mi viejo era el único rosarino que se fue a Córdoba, entonces todos mis tíos gringos eran de Rosario y después muchos vinieron a vivir acá a Buenos Aires, el cono urbano. Y yo me crié con la familia criolla, porque mi madre viene de familia criolla, mi vieja abuela, según mi madre, era india, era de los Bamba, de la tribu de los Bamba, y me crié con los criollos, ¿no? O sea, con todo lo que significa, o sea, tuve la suerte de ver la cultura inmigrante en mi vida y la cultura también local. Y de los criollos, ¿no? Bueno, es la pregunta que se hace siempre en este programa y que para mí me parece que es central. ¿Nos morimos y qué pasa? Esperemos dejar un buen recuerdo, porque la vida sigue, por más que nosotros nos moramos. Y se deja buen recuerdo si al final del camino uno es buena persona. Porque al final de todo el camino, de la política, de haber estado en el gobierno, y siempre digo, somos una circunstancia en el gobierno, lo que quede es si sos de buena o mala madera. Y yo lo que aspiro es ser de buena madera y dejar un buen recuerdo. Pero digo, la vida de uno se termina. Se termina, por supuesto, se termina. Y es la finitud de la vida, y eso hay que tenerlo claro siempre. ¿Es religioso? Creo, soy creyente, no practicante, pero soy creyente. En aquello que nos enseñaban, no sé si hizo el catecismo, yo no soy creyente, pero me bautizaron, esas cosas, en el catecismo estaba el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Qué cree que le toca? Nadie sabe, nadie volvió de allá para decirlo. Pues si me permitís, te cuento una anécdota, esto es lo que era mi viejo. Mi viejo era muy peronista, ¿no? Te conté que fue... Y me acuerdo que el cura del barrio había estado en contra de Perón y había participado en la revolución del 55. Entonces mi viejo, mi hermano y yo que éramos chiquitos, dice, ese cura que
Gorila dice, ustedes no van a mí, si no hicimos la comunión, nosotros hicimos yo hice la comunión en la secundaria, en el liceo, y mi hermana también lo hizo en la secundaria, ¿no? Porque eran las contradicciones que había en Argentina. Yo soy creyente, creo en Dios, nadie volvió allá para decir, no, existe o no existe, pero a mí me hace bien creer en Dios, pero no soy practicante, ni soy de defender a rajatabla, respeto todas las religiones, porque lo que he visto en todas las religiones, que ninguna predique el mal, más allá de que también es cierto, en nombre de las religiones se han hecho las atrocidades más grandes del mundo. Y sobre todo, hay que decirlo con todas las letras, en nombre de las religiones monoteístas. Las tres religiones monoteístas tienen mucho para dar cuenta. Sí, porque Gobernador, si hay un solo Dios, todo es absoluto. Cuando hay varios dioses, ya la cosa es diferente. Gracias por venir. No, gracias. Costó, pero se pudo. Gracias por venir. La mejor de las suertes. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 31.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. ¿Pensás vender al mejor precio? Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.